Ahora debería tratar de descubrir la naturaleza de la disciplina, la austeridad, según la tradición y la austeridad creada por la comprensión. Existe un proceso natural de austeridad, un proceso natural de disciplina, sin rigor y sin ajuste, sin la mera imitación de un hábito agradable. Este proceso da como resultado una inteligencia altamente sensible. Sin esta sensibilidad no sabrá belleza. El individuo de la mente religiosa debe darse cuenta de este extraordinario estado de sensibilidad y belleza. El individuo religioso al que nos referimos a nosotros mismos separados por completo de los religiosos ortodoxos. Sin embargo, para este último, la belleza no existe. Es un hombre totalmente ajeno al mundo en el que vive. La belleza del mundo, la belleza de la tierra, la belleza de la colina, la belleza de un árbol, la belleza de una cara sonriente. Para él, la belleza es tentación. Es la mujer que debe evitar a toda costa para encontrar a Dios. No es un individuo religioso este hombre porque es insensible al mundo, su belleza, y fiel. No puede ser sensible solo a la belleza. También debe ser sensible a la miseria, la sordidez, la mente humana desorganizada. La sensibilidad significa sensibilidad en todos los sentidos, y no en un sentido. La mente, que no es una cuestión de belleza manifestada, no puede alcanzar más. Esta sensibilidad es de todo necesario. Y esta mente, que es entonces el verdaderamente religioso, puede entender la naturaleza de la muerte. Porque sin comprender la muerte, no hay comprensión del amor. La muerte no es el final de la vida. No es una consecuencia de la enfermedad, la senilidad o el accidente. La muerte es algo con lo que tenemos que vivir todos los días, muriendo por todo lo que sabemos. Si no conoces la muerte, nunca sabrás el amor. El amor no es recuerdo. Tampoco es símbolo, imagen o idea. No es amor un acto social. El amor no es una virtud. Si hay amor, hay virtud. No hay necesidad de luchar para volverse virtuoso. Si no conoces el amor, es porque aún no has entendido lo que es morir. Morir para su experiencia, muera a sus placeres, muera a cualquier recuerdo oculto e inconsciente. Y cuando todo trae la luz y muere cada minuto, a su hogar, a sus recuerdos, a sus placeres, morir voluntaria y fácilmente, sin esfuerzo, sabrá qué es el amor. Y también sin belleza, sin comprender la muerte, sin amor, nunca encontrarás la realidad. Puedes hacer lo que quieras. Ir a los templos, siguiendo todos los gurús creados por hombres no inteligentes. De esta manera nunca encontrarás la realidad. Esta realidad es la creación. La creación no significa criar niños, pintar pinturas, escribir versos o preparar platos apetitables. Nada de esto es la creación, pero solo el producto de un cierto talento o regalo o una técnica aprendida. La invención no es la creación. Solo es posible crear cuando estamos muertos por el tiempo. Es decir, cuando no hay más mañana. Solo puede haber creación cuando hay una concentración completa de energía sin ningún movimiento, interno o externo. Presta atención a esto, por favor. Ya sea que lo comprenda o no, no importa. Nuestra vida es tan banal, tan angustiada. Hay tanta desesperación, tanto sufrimiento. Hace 2 millones de años hemos vivido y nada otra vez. Solo conocemos la repetición, el aburrimiento y la inutilidad total de cada acto que practicamos. Para ser creado una nueva mente, un estado de inocencia, de juventud, uno necesita esa sensibilidad, esa muerte y amor. Y esa creación solo se puede ver cuando hay energía completa, sin movimiento y sin dirección. Mira, cada vez que tiendas a enfrentar un problema, la mente busca una salida. Se esfuerza por resolver, superar, eludir, superar o trascender. Está haciendo algo con el problema, moviéndose hacia afuera o dentro. Si se movía en alguna dirección, si ningún movimiento lo había hecho, ni interno ni externo, sino solo el problema. Entonces habría una explosión en el problema. Pruébalo una vez y verás la realidad de lo que es dicho. Realidad que no requiere creencia, sin explicación, ni aceptación, sin discusión. No hay autoridad aquí. Por lo tanto, cuando existe esa concentración de energía, no el resultado del esfuerzo, y esta energía no se mueve en ninguna dirección, en ese momento hay creación.
Y esta creación es la verdad, Dios, o el nombre que quieres. El nombre no significa nada. Y esa explosión, esa creación es la paz. No es necesario buscar la paz. Esa creación es belleza. Esa creación es amor. Solo la mente religiosa puede promover el orden en este mundo lleno de confusión y sufrimiento. Y su obligación, su y nadie más, es promover, mientras vive en este mundo, esa vida creativa. Esta es solo la mente religiosa, la mente bendita. Si me permiten, tengo la intención de hablar sobre el orden, la violencia y la paz. No simplemente expondremos teorías o daremos explicaciones. Lo que queremos es entender en su totalidad el movimiento de la vida, este inmenso panorama de conflicto, observable no solo en este país, sino también en todo el mundo, donde el hombre se encuentra en conflicto con el hombre. Cuando tantos milenios de historia escrita han vivido, ya se ha estrellado más de 14.6 guerras, y hasta el día de hoy no ha podido vivir en paz con su prójimo. Donde este nacionalismo destructivo y turbulento predomina en todas partes. Donde es evidente, a pesar de los esfuerzos incesantes que el hombre gastaron para establecer la paz dentro y también en el extranjero, hasta el día de hoy, ha sido casi imposible vivir en paz. Solo en paz el ser humano puede florecer en amabilidad. No en la guerra, en violencia, sino solo cuando hay una paz profunda e inquebrantable. Y para comprender este fenómeno del odio, la destrucción y el desorden, tenemos que investigar no solo intelectualmente, porque esta es una forma de investigar muy inútil y sin valor, pero en realidad investiga qué orden, violencia y paz significa. Ningún significado tiene que investigar intelectual o verbalmente, ya que generalmente hemos leído y entretenido teorías sobre la paz, cómo deshacerse de la violencia y establecer el orden. Sin embargo, todo esto ha estado escribiendo volúmenes brillantes. En la primera guerra registrada por la historia, peleada hace 5.000 años, tal vez el hombre había pensado que era esa última guerra. Sin embargo, continuamos a la guerra. Por lo tanto, algo radicalmente falso y destructivo debe existir en los seres humanos, que los está dividiendo en nacionalistas, para fragmentar su espíritu en sectas religiosas, con dogmas y creencias, partidos políticos, divisiones de todo tipo. Y de esta manera esperan crear paz y orden. Y así como es evidente, después de tantos miles de años, aún no hemos encontrado la paz. Como dijimos, ya teníamos 14.6 guerras, casi 3 guerras al año. Y seguimos viviendo de la misma manera estúpida y destructiva. Para odiarnos, insultarnos, para llamarnos hindúes, musulmanes, rusos, comunistas, etc. Por lo tanto, tenemos que observar todo esto sin pasión, objetiva, y no emocional, o a través de nuestros prejuicios. Observe los hechos, y no interpretarlos, de acuerdo con nuestros gustos personales y antipatías, aprobando la guerra que llamamos justa, y condenando la que llamamos injusto. Debemos considerarlo como un fenómeno, una manifestación de nuestros antecedentes animales, como un problema que cada entidad humana tiene que resolver. Porque la guerra, la violencia, el desorden es un camino que nunca nos llevará a la paz. No importa cuánto nos esforcemos por alcanzarla. En cuanto a la paz que se alcanza, siempre es un rango entre dos calamidades, entre dos guerras, entre dos destrucción. Por lo tanto, debemos encontrar una nueva forma de vida. Esto implica una revolución total en nuestras formas de pensar, vivir, sentir, y a menos que lo hagamos como seres humanos, nunca tendremos orden, paz, un estado mental en el que pueda florecer la bondad. Por lo tanto, no somos para entretener con palabras, con teorías, pero por el contrario, estamos investigando lo que es. Porque solo cara a cara con los hechos puedes hacer algo al respecto. Si robamos para enfrentar los hechos, nos veremos completamente perdidos en un bosque de opiniones. Y las opiniones, por ingeniosas, académicas o racionales que sean, significan poco cuando nos vemos en presencia de odio, desorden y violencia. Esto es lo que estamos viendo actualmente en todo el mundo. La guerra que se estrella contra Vietnam es nuestra guerra, y mi guerra. También fue la guerra en este país en la frontera. Y tú y yo, que hemos vivido durante tantos milenios como seres humanos, y no como hindúes, cristianos, comunistas, malmetanes, y etc. Tenemos que encontrar el orden, porque es necesario, no solo el interior, sino externamente.
Y este orden es una de las cosas más difíciles de encontrar. La palabra orden es de profundo significado cuando lo consideramos bien, cuando podemos dilucidarlo, para penetrarlo profundamente. El orden no es mi concepto de orden, el concepto del político, de esta o esa otra persona. La palabra en sí es de significado extraordinario y profundo cuando la penetramos y la entendemos. Eso es lo que intentaremos. No estamos haciendo ningún tipo de publicidad. Personalmente, tengo un horror de la publicidad. No quiero convertirme en ninguna creencia ni dogma sin forma de vida. Eso sería muy estúpido de mi parte. Lo que queremos es indicar ciertas cosas que debemos investigar juntos, como seres humanos, en presencia de un problema enorme y complejo. Y si no podemos considerar este problema, entonces, como seres humanos, viviremos más 5000 años para luchar, torturarnos mutuamente y entretenernos. Un hecho muy extraño es que en todo momento, los instructores precedieron a que no debemos odiarnos a nosotros mismos, que debemos ser buenos, generosos, clemente. Todo esto se ha puesto en el suelo en todo el mundo. Y en este país considerado tan antiguo y tan lleno de sabiduría, algo que actualmente no existe aquí, esa tradición, no la tradición observada por los políticos o los santos semicolíticos, esa tradición, esa verdad que no debemos doler, sino para amo a los demás, fue lanzado a las ortigas, y tú y yo, como seres humanos, debemos encontrar para nosotros una nueva forma de vida, un nuevo orden, el fin de la violencia, y promover así dentro de nosotros, y también pacíficos para la paz. Primero hablemos sobre el tema del pedido. Nuestra vida es todo de trastorno, tanto exterior como interiormente. Nos vemos en conflicto, en contradicción externa e interna. Y el orden no es posible cuando hay conflicto, cuando interiormente siempre se está bloqueando una batalla. Odio, envidia, codicia, competencia, ideas brutales sobre los demás. Si existe este prejuicio de nacionalidad, este veneno, ¿cómo puede haber orden? Y necesitamos un pedido a escala infinita. Y para tener el orden, necesitamos un espacio enorme, tanto interno como externamente. No podemos aislarnos como un país pequeño para cultivar nuestro patio trasero, porque en este pequeño espacio, en el interior, como individuos, promovemos el orden, porque el individuo es un ser muy limitado, con una mente muy limitada. Y si se pone en orden dentro, no significa nada. Lo que tiene significado e importancia es que el individuo se convierte en una entidad humana que pertenece a cualquier religión, no nacionalidad, sin clase, sin partido político. Una entidad humana con sus problemas, sus sufrimientos, sus dolores y agonías, su codicia y envidia, su búsqueda del poder y la posición. Somos estos seres humanos, y, por lo tanto, tenemos que promover el orden. Solo puede crear el pedido negativamente. Es decir, el orden no puede ser creado por imitación o ajuste. Escucha esto, no porque lo diga, sino porque debes investigar tu verdad. Es tu vida, tu sufrimiento y tu desesperación. Viviendo como está en el borde del abismo, debe encontrar la solución correcta. Por lo tanto, escuche con el interés de desaparición para descubrir la forma de vivir una vida diferente. Como dijimos, el orden solo se puede crear negativamente. Deliberadamente tratando de establecer el orden en ti mismo, trata de hacerlo a través de la represión, el control, el ajuste. Entender, deseamos el orden, nos damos cuenta de su importancia, tanto externa como internamente. Pero no existe un estándar de orden ideal. No podemos decir que esto es orden y ese otro no. Seguiré este método que creará el orden dentro de mí mismo. La orden debe comenzar dentro de nosotros mismos y luego manifestarse exteriormente. No se puede promover el orden externamente, ya que los políticos y reformadores de todo el mundo no pueden ser promovidos. Solo puede estar ordenado cuando reina el orden. Entonces, cada acción, cada movimiento de la vida está según el orden. Acción racional. Por lo tanto, para encontrar el orden, debemos proceder negativamente. Explicaremos lo que quiero decir. Puede parecer algo complejo, pero en realidad no lo es. Contrarrestando para escuchar con atención.
Una de las cosas más difíciles es escuchar. Raramente escuchamos. Escuchamos nuestra propia opinión, nuestro propio conocimiento, las cosas que experimentamos. Escuchamos lo que otras personas dijeron o escribieron. Escuchamos lo que nuestros prejuicios nos dictan. Pero nunca escuchamos nuestra propia vida. Estamos tratando con un tema que requiere atención penetrante. Tendrá que escuchar lo que se dirá sin oponerse a su conocimiento, las cosas que sabe. Esto puede ser más tarde. Si quieres escuchar lo que alguien dice, tienes que prestarte atención. Y no puede prestar atención si su mente, si su cuerpo, si sus nervios, sus ojos, sus oídos no están completamente aplicados para escuchar. Así es como se debe escuchar la vida. La vida requiere esta atención y no actitudes u opiniones indiferentes, irresponsables y desordenadas. Requiere la vida a la que prestan atención en todos sus movimientos. La vida es tú mismo, tus pensamientos, tus sentimientos, tus actividades, tu forma de vida. Tu forma de reaccionar es el movimiento de la vida. Tienes que escuchar este movimiento con pasión, completamente, con todo tu ser. Solo entonces se puede entender la realidad, el movimiento de la vida por el cual la mente y el corazón deben dejarse llevar. Así, que escuche lo que está diciendo sin aceptarlo o rechazarlo, ya que esto sería una falta de madurez e infantilismo. Escuchar para entender. Para entender algo, tienes que escuchar con libertad. Solo la mente libre puede entender. Dijimos que la orden solo se produce negativamente. Esto es cuando entendemos lo que no lo produce. El orden no puede ser producido por ajuste, porque todo el ajuste niega la libertad. El ajuste implica miedo. Al adaptarse a la subordinación, la obediencia a la autoridad, la mente subordinada a la autoridad, sujeto a la compulsión, no puede tener absolutamente la orden. Vea, por lo tanto, que el ajuste a un estándar, por noble y más completo, no produce el orden. Entonces tenemos que investigar. En el interior, en nosotros mismos, todo este proceso de sumisión a un nivel de vida. Eso es. De hecho, eso está sucediendo. Está en la sujeción de una idea, como nacional de cierto país, como hindú, musulmán, y conoce a Dios. ¿Qué más? Es sumiso a una idea y, por lo tanto, se ajusta a una tradición sin ningún valor. Así, cuando se entiende en todo su ajuste, que implica autoridad, miedo y aceptación de una norma de vida dada, esta comprensión resulta en orden. Es decir, cuando me doy cuenta de que una cosa es falsa, no porque alguien me diga, no por su propia conveniencia, no por la influencia de las circunstancias, o porque la publicidad me obliga a pensar de cierta manera. Cuando realmente me doy cuenta de que una cosa es falsa, irreal, sin ninguna validez en la vida, esta propia percepción de los falsos produce el orden. La orden, por lo tanto, solo se realiza a través de la negación, y no por la acción positiva de la voluntad. Espero que me estés dejando claro. Si no, ya que volveremos a este tema en las 3 o 4 reuniones que vienen, espero que incluso establezcamos un estado de comunión entre nosotros. La comunión es una de las cosas más difíciles. Deseo que comuniques algo. Tengo un interés más apasionado en comunicarte, porque es una forma de vida diferente. La única forma correcta, en mi opinión, y para tener esta comunión entre nosotros, también siéntete enamorado de interés. No después de regresar a la casa o a su oficina, pero ahora mismo. Por lo tanto, solo puede verificar la comunión cuando usted y yo nos encontremos en un estado de intensidad, al mismo tiempo y al mismo nivel. De lo contrario, no puede haber comunión entre nosotros. Esa intensidad, esa tensión apasionada, es, después de todo, lo que llamamos amor. Cuando amas a alguien intensamente y esa persona también ama la misma intensidad, al mismo nivel, entonces hay comunión. Hay entonces las palabras, un perfume diferente, un significado y valor diferentes. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Si no quieres escuchar tan por completo, con una pasión tan intensa, no entenderás absolutamente lo que estás diciendo. Debido a que nuestras vidas son tan cortas, deberíamos vivir completamente hoy y no mañana. Por lo tanto, debemos comprender este movimiento de la vida, con sus tradiciones, su brutalidad, sus agonías, su violencia y desorden.
Y al comprender este movimiento de confusión y conflicto, por lo tanto, esta comprensión es el orden de Nata. El orden, por lo tanto, solo es posible cuando no quiere alcanzarlo, porque es natural. Si desea alcanzarlo, sería un acto de voluntad que, por su propia naturaleza, crearía conflictos. Es decir, deseo orden. ¿Y qué significa eso? Que sin comprender el trastorno, simplemente me opongo a la resistencia. De esta manera, ni se entiende el trastorno ni el orden. Tengo un mero concepto sobre lo que debería ser orden, y me estoy ajustando a este concepto o estándar. Por lo tanto, este mismo concepto con respecto al orden causa el desorden. Por lo tanto, tanto will como ideal, es decir, el patrón por el cual se creará el orden, solo puede ser factores de desorden. Tienes que entender esto por completo. Esta comprensión no se alcanza verbalmente, sino solo por la observación real de lo que está pasando dentro de usted. Luego verá que esta comprensión del hecho real, tal como es orden de nacimiento. ¿Cómo puede tener un pedido si está dividido, se ha separado en nacionalidades y sectas? ¿Cómo podemos tener pedidos si te llamas hindú y yo musulmán? ¿Cómo podemos tener orden si es un comunista y yo imperialista? Si soy aburrido con mis opiniones y usted con sus valores. De esta manera nos estamos destruyendo. Esto, de hecho, está sucediendo en el mundo. Hubo guerras religiosas que se llamaban guerras justas. ¿Cómo puede una guerra ser justa? ¿Matar al igual? ¿Cómo puede esto ser justo? Y nuestra vida diaria de odio, competencia, antagonismo, ambición, búsqueda del poder, posición, prestigio, es un factor de guerra. Y la guerra, que es violencia, es la verdadera esencia del desorden. Como saben, hay mucho animal en nosotros. Los biólogos dicen, pero no tenemos que escuchar biólogos si nos miramos a nosotros mismos y a los animales. En nosotros hay mucha animalidad. Somos autoritarios, brutales, violentos, sin tener en cuenta a los demás, agresivos. Y también lo son los animales. Siempre hay un animal que tiene el poste más alto, el animal dominante, la mayoría de las características del ser humano que se encuentra en el animal. Si los seres humanos no nos transforman individualmente para mejor, si no nos liberamos de las condiciones de los animales, viviremos para siempre en conflicto. La orden, por lo tanto, el nacionalismo, por supuesto, es un factor de desorden. Conozco los sentimientos de la mayoría de ustedes. Cuando hay guerra, el espíritu nacionalista es muy firme. El odio común puede unirlos, pero esta unión no dura mucho. Lo que produce la unión es la comprensión de la desunión. Nacionalismo para organizaciones, creencias y dogmas, actitudes religiosas e intelectuales hacia la vida, todo esto es un factor de desunión. Tanto tú como yo notamos eso. Cada hombre inteligente que lee la historia, que observa los hechos diarios, lo sabe. Sin embargo, continuamente repitemos el mismo patrón. Por lo tanto, no aprendemos del sufrimiento, no aprendemos de la experiencia y no aprendemos de la historia. Aparentemente, solo queremos vivir nuestras vidas, sufrir y morir. No queremos crear un mundo nuevo, una nueva comprensión de la vida. El orden, por lo tanto, se hace posible solo cuando se entienden las causas del desorden. Cuando dejamos de ser hindúes, musulmanes, comunistas, socialistas, pertenecer a esta o aquella parte, a este o aquel grupo, tan cosas infantiles. Al darse cuenta de cómo el mundo se divide por religiones, sectas, políticos, odio, al darse cuenta de que es realmente, y no verbal o teóricamente, sintiéndolo en su sangre, con todo su ser, por lo que se hará algo, porque usted percibe que el orden nace. El orden, por lo tanto, solo se puede alcanzar negativamente y no positivamente. La cuestión de positivo y negativo son las supervisiones importantes en nuestras vidas. Positivo, como sabemos, es el ajuste. Está haciendo algo porque alguien nos dijo que es necesario hacerlo. O porque nuestra propia experiencia nos dice que deberíamos hacerlo. O porque tenemos miedo y, por lo tanto, somos agresivos, etc. Todo este cultivo de estándares como la tradición, el ajuste a la opinión pública, etc., es lo que llamamos acción positiva. Pero esta acción positiva es destructiva porque causa desorden. Por lo tanto, solo cuando uno comienza a comprender lo que genera el desorden, solo entendiendo esto, no intelectualmente,
porque tal cosa no existe. Comprensión intelectual, o entiende o no entiende absolutamente. Solo entonces, esta claridad es la orden nacida. Una de las causas del desorden también es la violencia. ¿Por qué somos violentos, seres humanos? ¿Entiende, Señor, la palabra misma? ¿Por qué eres violento? No otro, como musulmán, hindú, pero tú, como una entidad humana. ¿Por qué es violento? ¿Por qué? Porque casi todos queremos seguridad. Cuando B amenazó su seguridad, cuando B amenazó a su tierra natal, sus ideas, su concepto colectivo sobre Dios, la verdad, con respecto a lo que debería o no, se siente inseguro y se vuelve agresivo y violento. Esto significa que a medida que te sientes satisfecho, mientras te dejas callado en tu pequeño patio trasero, mientras no ves una amenaza, vives en paz. Pero cuando surge cualquier amenaza, cualquier incertidumbre, por ejemplo, la incertidumbre en las relaciones con su esposa, por lo que se vuelve violento cuando se vuelve incierto en su posición, cuando no puede llenarse, convertirse en una persona importante, obtener una posición y prestigio. Ante tales amenazas, te vuelves violento.